Mi nombre es Alejandro Lubi, yo soy el gerente general de Fundación Tierra Viva y quiero darle la bienvenida a todos a este foro titulado Plástico, un problema nada ligero, investigación y acción ciudadana, que es un evento organizado por Botiquería y Fundación Tierra Viva con el apoyo de Caracas Ciudad Plural, y donde tendremos exposiciones de otras dos organizaciones. Para la presentación formal del evento y la bienvenida, quiero darle la palabra ahora a Nacari Galicia. Nacari es gerente de responsabilidad social empresarial de Botiquería. Nacari. Buenas tardes, gracias Alejandro, de verdad, bueno, primeramente quisiera agradecer el apoyo para este evento a nuestros amigos de Caracas Ciudad Plural y nuestros expositores de Fudena Venezuela y Fundación Mar Viva Panamá. Por último, no menos importante, a nuestro aliado técnico, Alejandro Lubi de Fundación Tierra Viva, por todo el apoyo y, bueno, sin duda alguna, por lograr materializar esta importante iniciativa para Botiquería. La campaña Cuadra Limpia y Saludable es una campaña que llevamos en alianza con Fundación Tierra Viva desde hace más de 9 años y básicamente el objetivo nuestro ha sido promover consejos sencillos, prácticos, de la importancia del no uso de la bolsa plástica, ¿ok? De ver de qué manera podemos generar contenidos importantes para que la gente entienda la importancia de la reducción del consumo de las bolsas plásticas. Esto lo hemos hecho a través de diferentes iniciativas, bien sea iniciativas pequeñas a nivel del entorno inmediato de cada una de nuestras farmacias, hasta iniciativas importantes con significativos mensajes a nivel de medios masivos. Este evento que hoy estamos desarrollando en apoyo de todos ustedes y por supuesto de nuestro aliado técnico, no es más que una iniciativa que queremos sumar esfuerzos para ver de qué manera a través de este foro generamos alguna información importante y que genere valor a todo lo que tiene que ver o dimensionar lo que es el problema de las bolsas plásticas. No me quiero extender, nuevamente gracias a todos por el apoyo y bueno, tenemos dos expositores de oro que queremos aprovechar al máximo sus contenidos. Gracias. Antes de empezar, algunas reglas del juego. Para todos los que quieran hacer preguntas, van a tener la posibilidad de utilizar el chat y ahí lo vamos a estar recogiendo. Vamos a tener las 3 exposiciones continuas, cada una de unos 20-25 minutos. Y al final yo tomaré algunas de las preguntas y estimamos que serán unos 30 minutos más de preguntas. Y así al final, como a las 6:30, 6:40, deberíamos terminar el evento. Adicionalmente, el foro va a ser grabado, está siendo grabado, porque será a partir del día sábado 3 de julio, Día Internacional Sin Bolsas Plásticas, que estará disponible en las plataformas de YouTube de Caracas Ciudad Plural, Botiquería y Fundación Tierra Viva. Así que si hay personas que conozcan que no pudieron asistir por algún motivo o algunos de ustedes por esas cosas que suceden, se le cae la conexión, sepan que se está grabando y que el sábado lo van a poder ver completo. Desde ya espero que lo disfruten, que sea muy útil para el trabajo que ustedes están haciendo y gracias por estar presentes. Entonces, le voy a dar la palabra primero que nada a Luisa Escobar. Luisa es ingeniero agrónomo, graduada de la Universidad Central de Venezuela, con formación en las áreas de manejo de fauna silvestre, en la UCB también, desarrollo sostenible de la Universidad Simón Bolívar, y manejo de basura marina en la Universidad of the Netherlands. Desde 2015, Luisa es coordinadora de proyectos y coordinadora nacional del Día Mundial de las Playas en Fudena. Tiene una experiencia de más de 25 años en la coordinación de proyectos de desarrollo sostenible, con énfasis en proyectos socioambientales y de conservación de la diversidad biológica. Luisa, tienes todo el micrófono para ti. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes a todos. Ups, creo que estoy sin micrófono. No, sí, lo Te tengo escuchamos activado. perfectamente. Perfecto, lo he visto apagado. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, espero que compartan nuestros amigos de Caracas Ciudad Plural, compartan las presentaciones e inicio hablando. Ok, nuevamente buenas tardes. FUDENA ha coordinado desde hace 28 años el Día Mundial de las Playas. Eso nos ha permitido tener un inventario del tipo y cantidades de desechos sólidos que se encuentran en las playas. Es una clasificación que se hace a través de planillas de miles de objetos que van desde los envases y bolsas de plástico hasta vasos, pañales, cauchos, yesquero, cuerdas, envases de vidrio, metal o anime, entre otras muchísimas cosas. Estas planillas son llenadas por voluntarios en más de 100 playas de los estados costeros y coordinados por un equipo de personas de diferentes organizaciones que conforman una red para el logro del objetivo, que no es más que sensibilizar sobre la problemática que generan los desechos en las playas. Disculpa, pueden poner la primera lámina, por favor. La siguiente lámina. En el análisis de estos datos, el material más encontrado ha sido el plástico. Esto no es novedoso, pues este mismo inventario llevado a cabo en más de 100 países, el Día Internacional de la Limpieza de Costas, arroja los mismos resultados. Eso es debido a que desde 1950 se ha producido 8.300 toneladas de plástico en el mundo. De estas toneladas, un 30% sigue en uso y el resto ha sido desechado. Gran parte va a dar al mar por diferentes circunstancias. Sabemos que la mala disposición de la basura es una de las principales razones, ya que la basura arrojada a canales de desagüe, lagunas y ríos invariablemente va al mar. Ahora bien, estos desechos, una vez que llegan a las playas, están expuestos a las radiaciones del sol, aire, roce con la arena y el agua, con lo cual se van fragmentando, convirtiéndose en partículas cada vez más pequeñas, que son mucho más nocivas que el objeto en tamaño original, o sea, el plástico macro. Por una parte, porque son más difíciles para ser retirados de las playas y en segundo lugar porque llegan a ser más fácilmente consumidos por aves, invertebrados y en general por fauna marina, ya que una vez en el ecosistema se mezclan con la arena, el agua y hasta con el plancton. Por los efectos nocivos que los microplásticos pueden causar en los ecosistemas marinos y en la salud humana, FUDENA y la red de playas, con la asesoría del Grupo de Plásticos y Microplásticos en Ambientes Marinos de la Universidad de Oriente, decidimos llevar a cabo actividades de sensibilización y muestreo con la finalidad de informar a la mayor cantidad de personas sobre el perjuicio de los plásticos en el ambiente y las acciones para disminuir los microplásticos en las playas. Ok, ahora vamos a hablar muy generalmente de lo que son los microplásticos. Los microplásticos se han definido como pequeñas piezas de plástico y aunque aún se debate a partir de qué tamaño pueden considerarse microplásticos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, utiliza el parámetro de menos de 5 milímetros de diámetro sin límite inferior establecido. Los microplásticos abarcan un conjunto muy heterogéneo de partículas que varían en tamaño, forma y composición química, entre otras propiedades. Los microplásticos provienen de diversas fuentes y se clasifican en dos categorías generales. Los primarios, que se fabrican intencionalmente, de un cierto tamaño y son agregados a polvos, pinturas, abrasivos domésticos e industriales, productos de limpieza y belleza por sus propiedades exfoliantes. Y los secundarios provienen de la fragmentación de materiales plásticos más grandes expuestos a radiación solar, aire, roce con la arena, el agua, como las bolsas, botellas y envases de plástico, material de embalaje, cuerdas o de la abrasión de neumáticos de automóviles durante el transporte terrestre. Esto es una fuente bien importante, ¿no? Los pedacitos de caucho que caen en los canales, luego por drenaje van al mar. El plástico no se biodegrada, sino que se va fotodegradando, convirtiéndose en partículas o fragmentos cada vez más pequeños. En el sector pesca y acuicultura se usa el plástico en aparejos de pesca, jaulas, boyas y cajas para transporte de pescado. Todos estos objetos también constituyen una fuente potencial de microplásticos.
Se calcula que durante una ducha con gel de baño o cepillado de dientes con pastas dentales que contengan microesferas, se vierten al desagüe hasta 100.000 bolitas que pueden ir a parar al océano, donde son consumidos por la fauna marina, introduciendo sustancias potencialmente tóxicas en la cadena alimentaria. La producción y uso de microplásticos en el mundo ha aumentado exponencialmente, desde la década de 1950 hasta alcanzar más de 320 millones de toneladas en 2015, y se estima que la producción superará los 1.000 millones de toneladas en 2050. Se han encontrado microplásticos en todo el mundo, principalmente en ecosistemas marinos. Son altamente persistentes en el ambiente y por tanto se acumulan en diferentes ecosistemas a ritmos crecientes. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en ecosistemas marinos? Los microplásticos presentes en los ecosistemas marinos pueden ser ingeridos por invertebrados, moluscos bivalvos como chipichipi, guacuco, crustáceos como cangrejos, jaivas, pulgas de mar, peces y hasta por mamíferos marinos. También están afectados las aves marinas como playeritos y garzas. Algunos peces pueden consumir plástico a través de la depredación de peces más pequeños que hayan consumido microplásticos previamente, afectándose principalmente los que se ubican en la cúspide de la cadena trófica marina. En 2016, un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, informaba que la presencia de microplásticos hay presencia de microplástico hasta en 800 especies de peces, crustáceos y moluscos. Y es aquí donde tenemos una alerta importante, no solo para la afectación, no solo afecta el equilibrio de los ecosistemas marinos, sino los posibles efectos en la salud humana. Las consecuencias de la contaminación por microplásticos en la salud humana son desconocidos más allá de su presencia abundante en los más diversos entornos y cantidades de animales encontrados con este material alojado en sus estómagos. Por lo tanto, la presencia de microplástico en especies marinas para consumo humano y la alta ingesta de mariscos, pescados en algunos países generan preocupación por los posibles efectos de los microplásticos en la salud humana. Por otro lado, la muerte por intoxicación plástica pareciera una posibilidad remota en los seres humanos, pero resulta imposible determinar lo que el aumento de estas partículas podría producir en nuestros organismos: obstrucciones, reacciones bioquímicas, abscesos, envenenamientos. Según investigadores de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, cualquier europeo que consuma mariscos de forma habitual ingiere aproximadamente 11.000 microplásticos al año. Pero esto no es todo. A finales de 2018, un estudio de Greenpeace y la Universidad Nacional de Corea del Sur también concluyó que el 90% de las marcas de sal muestreadas a nivel mundial contenían microplásticos. Preocupados por estos hallazgos, los científicos han empezado a estudiar el efecto del microplástico en el organismo humano. Los microplásticos encontrados con más frecuencia provienen del polipropileno y terestafato de polietileno, que es el PET, ambos componentes principales de las botellas de plástico y envases de leche y jugo. Las partículas pequeñas implican más riesgo, ya que pueden colarse en el torrente sanguíneo, sistema linfático y alcanzar el hígado. Ahora, ¿qué hacer? No existen soluciones rápidas ni inmediatas a este problema, pero sí una serie de medidas que pueden ponerse en práctica para afrontarlo, tales como la reducción de la producción de plástico, fomento del reciclaje y reutilización, prohibición de plásticos de un solo uso, creación de leyes y normas que prohíban la fabricación de productos de cuidado personal que contengan microesferas como las cremas exfoliantes, pasta dental, geles de baño. En 2018 ya algunos países del Reino Unido, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, están aplicando estas prohibiciones. Otro es acciones que involucren el retiro de plástico macro de las playas y ambientes naturales antes de fragmentarse, y por encima de todo la educación, sensibilización y la ciencia ciudadana. En Fudena hemos iniciado actividades de sensibilización con la finalidad de dar a conocer el problema de los microplásticos en los ambientes marinos.
En este sentido, hemos elaborado un video para que las personas se involucren activamente en la identificación de microplásticos en la arena, a través de muestras de pequeñas partículas que se pueden observar a simple vista, es decir, mayores de 5 milímetros, pero que igualmente pueden generar problemas en la fauna marina. Los datos obtenidos en estos muestreos pueden ser valiosos para la ciencia y decisiones en el manejo de las playas y protección de ecosistemas marinos. Entonces, veamos el video, por favor. Entre la basura plástica, los microplásticos han pasado a ser de gran preocupación debido a que, por su pequeño tamaño, son ingeridos por fauna marina, peces, crustáceos, mamíferos e invertebrados, afectándolos e impactando de manera importante el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y con ello, la salud humana. Los microplásticos se definen como pequeñas piezas de plástico de menos de 5 milímetros de tamaño, sin límite inferior establecido. Pueden estar presentes en el agua y arena del mar, ríos y lagunas, como resultado de la fragmentación de desechos plásticos más grandes, por la exposición de estos a la atmósfera, radiaciones ultravioleta del sol o la fuerza mecánica ejercida por la acción de las olas, aire y arena. Los microplásticos tienen dos orígenes principales. Unos provienen de la fragmentación de productos diversos, como bolsas, paquetes y botellas de plástico, textiles sintéticos, artes de pesca, llantas de automóvil. Otros proceden de actividades industriales como los pellets de preproducción que son usados en pinturas, cosméticos, productos de cuidado personal, limpiadores faciales, geles de baño, pasta de dientes o partes de electrónicos, abarcando un conjunto muy heterogéneo de partículas que varían en tamaño, forma y composición química. Por estas características, tienen gran potencial para causar efectos adversos sobre los seres humanos, ya que al encontrarse en los ecosistemas acuáticos, pueden ser ingeridos por especies que son usados para consumo alimenticio, como pescados y mariscos, pudiendo afectar de manera significativa la salud humana. Los microplásticos se clasifican principalmente con base en sus características morfológicas: tamaño, forma y color. La presencia de microplásticos en arenas de ríos, lagunas y mares es un factor importante porque indica la medida en que los organismos vivos presentes en esa playa y en los ecosistemas cercanos pueden verse afectados. Es por esto la necesidad de identificarlos en los diferentes ámbitos acuáticos naturales. Aquí explicaremos los pasos a realizar para tomar muestras de microplásticos en las playas marinas, de ríos o lagunas. El método se fundamenta en la toma de una muestra superficial de 1 centímetro de espesor para la determinación de presencia de partículas de microplásticos en arena. Materiales: cinta o cuerda de 100 metros, marco de 50 por 50 centímetros por 1 centímetro de altura, de madera o metal. También puede usarse una cuerda y clavos para delimitar esta superficie. Cuchara o paleta metálica adecuada para recoger la capa superficial de 1 centímetro de arena. Recipientes para depositar la muestra recogida de boca ancha de 3 a 5 litros de capacidad, preferiblemente de metal.
malla de tela o metal tipo mosquitero de 20 por 20 centímetros para tamizar o colador de cocina, bandeja o tela de 30 por 20 para separar los microplásticos, planilla de datos. Opcional, GPS para el posicionamiento de precisión de los puntos de muestreo, balanza de mano. En cada playa a muestrear se establecerán 5 puntos de muestreo distribuidos dentro de una línea o transecto de 100 metros. Este transecto se ubicará sobre la última línea de pleamar, correspondiente al ciclo de marea diario. Una vez identificada la playa y el lugar a muestrear, se llena la planilla con los datos de identificación del lugar, nombre de la playa, ubicación, hora, entre otros datos. Los puntos de muestreo se colocan sobre la línea de 100 metros. Cada punto estará separado 25 metros uno del otro, y en cada uno de los 5 puntos se tomará una única muestra destinada a identificar las partículas de microplásticos, recogiendo las arenas contenidas en la superficie de 0,25 metros cuadrados, delimitada por el cuadrado de 50 por 50 centímetros, tomando la capa superficial de arena de hasta 1 centímetro de espesor. Resulta recomendable ir tomando la arena por capas finas de espesor con la ayuda de una pala o espátula para sedimento dentro del cuadrante e ir depositándola en el recipiente hasta completar el espesor de 1 centímetro, que representaría un volumen aproximado de 2,5 litros. El recipiente se completa con agua de mar, se remueve, se deja reposar hasta que floten las partículas de microplásticos que serán recogidas en la tela de mosquitero o con un colador. Una vez se tenga las partículas en la tela de mosquitero, se deposita en una bandeja, tela o lámina para proceder a separarlas por forma y color. Se agrupan, se contabilizan y se registran en la planilla las cantidades de microplásticos por forma y color en la sección de descripción de la muestra. Se usará una bandeja y una planilla por cuadrante, identificando las planillas con el número de muestra R1 a R5, según el punto de muestreo. Las partículas de plástico más comúnmente encontradas tienen forma de fibras o filamentos, fragmentos, pellets, microesferas, film o láminas, esponjosa y goma espumosa. Entre los colores podemos encontrar transparente, negro, verde, blanco, rojo, azul y multicolor. Se repite el mismo procedimiento en los demás cuadrantes hasta completar 5 puntos de muestreo y 5 planillas, una por cada punto. Con esto concluye mi presentación y bueno, cierro diciendo que la idea es que este video se divulgue y principalmente a las comunidades costeras para que puedan ellos hacer la práctica y sensibilizarse con la problemática de los microplásticos. Eso es todo y muchas gracias. Atenta a las preguntas. Muchas gracias, Luisa. Entonces me toca ahora a mí asumir el papel de expositor. Carlos creo no pudo escucharla, pero recuerden que el evento se está grabando y va a estar disponible en YouTube, de manera que ahí lo van a poder ver tan pronto a partir del día sábado. Entonces ahora me toca a mí exponer. Déjenme presentarme formalmente. Mi nombre es Alejandro Luy, yo soy gerente general de Fundación Tierra Viva desde el año 2001.
Soy biólogo y tengo una maestría en gerencia ambiental. Y Fundación Tierra Viva es una organización no gubernamental venezolana que trabaja, ejecuta y promueve proyectos de desarrollo sustentable. Entonces, sí, ya pueden poner mi presentación y luego vamos a seguir tomando preguntas para que luego de las 3 presentaciones podamos contestar. Me toca hablarles de algo que he titulado Plásticos, Políticas Públicas y Acciones Ciudadanas. Evidentemente el plástico se convirtió en una solución para la vida diaria porque era útil y era económica. Y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se expande y se diversifica muy rápidamente. Pero por supuesto, la expansión de este bien útil y económico en el consumo, pues genera efectos ambientales, sociales y económicos. Son efectos que ha generado, que está generando y que incluso van a continuar generando en el futuro. Vamos a ver algunas cifras que incluso coinciden con los expresados por Luisa, que nos permiten ver la dimensión del problema. Para empezar, hay que saber que 8 millones de toneladas métricas cada año de plástico terminan en los océanos. El plástico en sí mismo está matando a 1 millón de aves y hay más de 250 especies que mueren a causa de las bolsas plásticas, solo de bolsas plásticas. En esas especies estamos incluyendo, por ejemplo, aves, que eso es muy evidente, pero también especies de dimensiones de una ballena. Muchas especies de cetáceos están afectadas solo por bolsas plásticas. No estamos hablando de otros plásticos, solo de bolsas plásticas. Y por supuesto también las tortugas, que al confundirlas con alimentos, con sus alimentos naturales, pues las consumen y causan daños en el tracto digestivo y terminan por matarlas. Entonces así hay un inventario de al menos 250 especies que mueren a causa de bolsas plásticas. Mientras tanto, las empresas producen un estimado de 5 trillones de bolsas plásticas al año. Eso es un 5 con 12 ceros a la derecha. Y si hacemos un cálculo grueso, eso es equivalente a 700 bolsas por habitante cada año. 2 bolsas por día, pero ahí estamos incluyendo niños y personas que habitan en regiones realmente casi inhóspitas, ¿no? Pero además es un problema de energía. Se calcula que el 8% del petróleo se utiliza para producir plásticos. 8%. Y la degradación de este plástico genera gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. No menos importante es mencionar que en el caso de las bolsas plásticas, estas causan obstrucción de drenajes y esa obstrucción de drenaje se manifiesta o se puede manifestar también en incremento de enfermedades hídricas. Entonces hay unos daños adicionales solo por este tipo de plástico en particular. Esta imagen nos muestra un poco el histórico de lo que ha sido la producción del plástico, ¿no? Como decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1950 solo se producían 1,5 millones de toneladas de plástico hasta ese momento, bueno, para el 2015 ya se estimaban 300 millones de toneladas producidas y ese camino, si seguimos en el uso que le estamos dando al plástico y no buscamos solo atender el problema, bueno, en el 2050 serán 33 mil millones de toneladas. Pero veamos la dimensión en lo económico que esto significa. Bueno,
el costo de la basura marina son 8.000 millones de dólares cada año. ¿Por qué? Por pérdidas en la pesca, por afectación en la acuicultura, el turismo marino y además las tareas de limpieza. Es decir, que ese producto útil y económico está dejando graves consecuencias a nivel mundial, en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Por este motivo, la acción central a nivel del planeta tiene que estar orientada a la reducción del consumo de plástico en general. Y eso lo decimos porque incluso los especialistas señalan que ni siquiera el reciclaje ni es suficiente ni tampoco es una estrategia adecuada por la contaminación que genera. Entonces, tenemos que empeñarnos en la reducción del consumo de plástico. Y yo les voy a presentar cómo se ha atendido el caso de las bolsas plásticas a nivel mundial desde abajo hacia arriba. Quiere decir, desde el individuo hasta las leyes nacionales. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Es decir, ¿cómo podemos reducir el consumo de bolsas plásticas? Bueno, ya les decía que deberíamos ir de lo individual privado a lo colectivo público. Y el primer centro, primer foco es el individuo. Cada uno de nosotros tiene las posibilidades, la capacidad y, y debería tener la disposición a atender, a cambiar ciertas prácticas que contribuyen al mayor consumo de plástico, incluyendo las bolsas plásticas, por supuesto. Pero ese individuo requiere información, conocimientos y recomendaciones. Y es ahí entonces la importancia de las campañas privadas, de empresas y de organizaciones no gubernamentales, también del gobierno, y en otra escala también son necesarios lo que existen como acuerdos voluntarios multisectoriales. También deberíamos ir hacia una economía verde, y en este tema no lo voy a tocar porque es muy complejo, muy polémico además, pero este es el camino que hay que marchar, hacia donde hay que marchar, donde el plástico y las bolsas de plástico sean completamente sustituidas. Luego están las legislaciones municipales y regionales. Luego las medidas ejecutivas que pueden emanarse de ministerios, de gobernaciones y la legislación nacional. Entonces yo lo que les voy a presentar ahora es ejemplos de cómo en estos distintos niveles se ha venido atendiendo el problema de las bolsas plásticas en particular a nivel del planeta. En las iniciativas privadas en Venezuela sobre el tema de bolsas plásticas, bueno, Botiquería y Fundación Tierra Viva empezaron en el año 2012 y han continuado una labor orientada a, primero, llamar al consumidor a entender el problema de las bolsas plásticas y luego darle alternativas para actuar en función de la realidad existente en Venezuela. Y aquí me gustaría hacer un inciso porque hay que reconocer algo que se escapa cuando uno simplemente menciona 2012-2021. Es que las condiciones en el año 2012 son muy distintas a las condiciones actuales. En el año 2012 todavía los supermercados daban doble bolsa y el problema, no había ningún interés, ninguna preocupación en el sector privado por ese desecho de bolsas plásticas que había. Entonces hablar de una conciencia sobre las bolsas plásticas tenía la dificultad de que en el día a día pues a la gente le daban hasta doble bolsa. Pero eso es muy distinto a lo que ocurrió en el año 2016 o el 2017, que cuando todo empezó a ser más costoso o fue escaso, incluyendo las bolsas, bueno, de pronto las bolsas desaparecieron. Nadie daba bolsas plásticas y ahí hubo una posibilidad de hablar de justamente del uso de la bolsa ecológica.
pero después surgieron, después del 2017 y 2018, incluso iniciativas que cobraban la bolsa, casi que significativo, pero cobraban la bolsa. Bueno, en la actualidad yo no conozco ningún negocio que te cobre la bolsa. Ya se olvidó, ya ese no es un problema, a pesar de que vivimos en una hiperinflación. Mucho de este esfuerzo desarrollado por Botiquería y Fundación Tierra Viva en la campaña Cuadra Limpia y Saludable estuvo vinculado al 3 de julio, el Día Internacional sin Bolsas Plásticas, de nuevo reiterando los mensajes de cuál era el problema y de qué cosas podías hacer sencillas que no repercutían en tu día a día, pero sí podía tener un impacto en cuanto al consumo de bolsas plásticas, que era al final el objetivo de esta campaña, hacer que la gente disminuyera ese consumo de bolsas plásticas que tanto daño hace al ambiente, pero también a la salud humana. Una de nuestras últimas campañas la asociamos a la etiqueta "No soy bolsa". Sabemos los venezolanos que la descripción de bolsa significa una persona tonta, y nosotros lo que quisimos fue vincularla a gente común que iba a los mercados populares y llevaba unas bolsas de tela para hacer sus compras. Y entonces esa persona justamente no era bolsa, no soy bolsa porque me preocupo por el ambiente y llevo mi propia bolsa de tela. Entonces recogimos los testimonios de varias personas y dimos mucha difusión con esta etiqueta de "No soy bolsa". Otras experiencias están vinculadas a lo que se llaman acuerdos voluntarios. Fíjense, Modbury en Inglaterra fue el primer pueblo que se declaró libre de bolsas plásticas. ¿Y cómo ocurrió? Bueno, porque una persona, una mujer, que hizo un documental sobre el impacto del plástico en aves en Hawái y vivía en Modbury, llegó impactada y le contó a los empresarios lo que ella había visto, y a partir de eso los empresarios decidieron ya no entregar más bolsas plásticas en Inglaterra, en ese pueblo. Y eso lo hicieron a motu propio, un acuerdo voluntario, no tenía que ver ninguna legislación para que eso ocurriera. Igual ocurre en Quebec, entre Reci-Quebec y asociaciones que adoptaron el Código Voluntario de Buenas Prácticas para la utilización de las bolsas de compra. Eso también es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer sin necesidad de tener una legislación asociada. Cuando ya entramos en los aspectos de regulación, bueno, entramos a las alcaldías y a la legislación de carácter municipal. Y hay cientos de ciudades en todo el mundo que tienen ejemplos que pueden incluso servir de referencia a la hora de que cualquier municipio quiera implantar un decreto vinculado a la regulación de bolsas plásticas. Por ejemplo, hay experiencias en Chile, Argentina y Brasil que van desde la promoción de las bolsas ecológicas, es decir, estas bolsas de tela, hasta la prohibición total de bolsas plásticas, hasta los impuestos. Y en el caso de Venezuela es bueno mencionarlo que hubo dos iniciativas, una en el municipio Carirubana del estado Falcón, donde lo que se promovía era la sustitución de bolsas de plástico tradicional por bolsas oxodegradables, que justamente se degradan, tardan menos tiempo en degradarse. El plástico sigue siendo el problema, pero se degrada más rápidamente, eso porque tienen un componente adicional. Y en el otro extremo estaba Chacao, que en el año 2011 hizo una regulación hablando de bolsas biodegradables en todos los comercios de su municipio. Pues que yo sepa, ninguna de las dos tuvo mucho avance, mucho éxito, y en la actualidad no creo que ninguna de las dos estén aplicándose.
Ahora, en países desarrollados, se establece, por ejemplo, la obligación de bolsas biodegradables, que si son elaboradas a partir de material orgánico, eh, restos de fruta o de conchas, etc. Y por supuesto tienen un costo mayor y ese costo lo paga el consumidor. Esas son bolsas que casi que se degradan, llegando a la casa y ya están casi degradadas. ¿Ok? Aún sin requerir leyes específicas, existen experiencias donde las medidas ejecutivas han atendido el problema de bolsas plásticas. Tal es el caso de Ecuador, donde a nivel de la presidencia se prohibió el ingreso de bolsas plásticas en las Islas Galápagos. Igual ocurrió en Puerto Rico. En el caso de las Islas Galápagos, todos los viajeros que iban desde Ecuador hacia las islas, pues no podían entrar con bolsas plásticas. Aún con esa medida, hace pues, unos 15 días leímos esta noticia que 36 especies de las Islas Galápagos están en riesgo por contaminación por plástico. ¿Por qué? Bueno, porque los plásticos siguen llegando desde el continente, desde Ecuador y Perú principalmente, producto de las corrientes. Eso hace de nuevo también que los plásticos son un problema mundial. Pero lo que estamos hablando aquí es que una medida dictada por un presidente o por un ministerio puede tener una repercusión positiva. Aquí planteo que qué se podría hacer en Venezuela. Bueno, yo creo que el Instituto Nacional de Parques, el Ministerio de Ecosocialismo, podrían plantear restricciones de acceso no solamente de bolsas plásticas, sino de otros plásticos en parques nacionales como Mochima, Los Roques, Morrocoy o la Laguna de Tacarigua. Claro, eso no evita el plástico que llega a través de las corrientes, pero puede minimizar efectivamente el impacto. También a nivel local y municipal, los parques de recreación podrían tener restricciones de ese mismo tipo con bolsas plásticas, con pitillos, con removedores, con vasos plásticos que disminuyan esa contaminación y conduzcan al ciudadano a disminuir el consumo de plásticos. Bueno, y finalmente llegamos a las leyes nacionales y encontramos que hay en al menos 129 países de todo el planeta cuentan con una legislación para regular las bolsas plásticas. Esto evidentemente incluye países muy diversos en cultura, en ingresos y en todos los continentes. Y aquí es importante señalar que tanto lo que movilizó la decisión de prohibir las bolsas plásticas, lo que yo estoy llamando allí el motor de la decisión, como la estrategia utilizada, tuvo particularidades. Con esto quiero decir que no hay un solo motivo ni una sola receta para atender con una ley nacional el problema de las bolsas plásticas. Fíjense, esta es una pequeña lista de países que tienen legislación nacional para combatir las bolsas plásticas. Y ahí destaco Bangladesh, que fue el primer país que prohibió el uso de bolsas plásticas de un solo uso. ¿Por qué? Bueno, primero hay que entender que Bangladesh es un país pobre, es un país que está prácticamente a nivel del mar y hubo un monzón en los años 80 muy fuerte y resulta ser que las bolsas plásticas obstruyeron todo el sistema de drenaje y las consecuencias fue que el agua del monzón, de las lluvias caídas, se mantuvo más días y eso causó más enfermedades hídricas con un costo mayor en la salud. Entonces Bangladesh, siendo un país pobre, pero que pudo medir las consecuencias de eso, pues prohibió las bolsas plásticas.
Hay otros países que, por ejemplo, ahora no recuerdo cuál fue, pero prohibió porque el ganado caprino, es decir, las cabras, los chivos, se estaban comiendo las bolsas plásticas y se estaban muriendo por eso. Y esa era su principal fuente de ingreso. Entonces tuvo que prohibir las bolsas plásticas. Bueno, así 20 naciones africanas, además de la Unión Europea. En la próxima exposición nos hablarán sobre la experiencia de Panamá en eso, pero yo me voy a referir a dos casos también recientes, como son Francia y Colombia. En el caso de estos dos países, lo destacable es que, lejos de lo que uno pueda pensar, que las leyes surgen, son unas leyes orientadas al tema ambiental en sí mismo, una ley de desechos o una ley de basura, como querramos llamarlo. Bueno, en Francia, las bolsas plásticas, las regulaciones sobre bolsas plásticas, salen de una ley sobre transición energética, que fue aprobada en agosto de 2015 con el interés de que pudiera entrar en vigencia en el marco de la firma del Acuerdo de París que se realizó justamente en París. Y en el caso de Colombia, el cambio sobre la perspectiva de bolsas plásticas fue a través de una reforma tributaria que incluía un impuesto al carbono. De alguna manera, estas dos leyes están vinculadas al tema de cambio climático, pero fíjense la aproximación para regular las bolsas plásticas y además otros plásticos. El resultado en Colombia fue que el impuesto de las bolsas plásticas redujo el consumo en un 30%, pero además de eso, un 71% de los hogares redujo el uso de bolsas plásticas. Esos son ejemplos de estrategias distintas para obtener un fin como es la reducción del consumo de bolsas plásticas. Por supuesto, en ambas, pagar impuesto por las bolsas plásticas era un añadido en esas ambas leyes, ¿no? Y le damos la palabra y vemos la presentación de la gente de Mar Viva. Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo agradecer esta oportunidad a los organizadores de este evento. Es tan importante lo que están haciendo. O sea, el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas es algo a que aspiramos todos. Realmente no es una tarea sencilla. En Panamá hemos avanzado un poquito, pero en la práctica todavía nos falta mucho. Quería preguntarles si ven la presentación. ¿La ven? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, mi nombre es Tania Arosemena y soy la gerente de incidencia política de la Fundación Mar Viva. Somos una ONG regional que vamos por los 18 años. Este año cumplimos 19 años y estamos presentes en 3 países, en Panamá, en Costa Rica y en Colombia. Tratamos de ver ese impulso a la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros en esta área del Pacífico tropical oriental. Acá, bueno, y lo han dicho mis predecesores, o sea, el tema del plástico es un problema que nos afecta a todos, que hoy en día, si bien en los 60 representaban 1% la cantidad de los desechos plásticos, hoy en día va del 10 y yo creo que luego esta pandemia va subiendo estrepitosamente, es algo que nos preocupa. En la foto ustedes ven una zona costera muy distante, sin embargo, hasta en los sitios más recónditos de nuestras costas vemos la presencia del plástico. No nos escapamos. Realmente Panamá también tenemos que fortalecer el tema de la disposición de los desechos, la generación de los residuos. Un estudio que se hizo hace algunos años estima que por lo menos en Panamá cada individuo estamos generando alrededor de 2 libras de desechos al día. Esto sin contar, bueno, en una imagen ven cerca un río, había casas cerca de este río y las personas colocan sus bolsas y al final las bolsas terminan regadas y caen directamente al río, al mar.
Esta es una imagen ya de estos días, ayer, hoy, se repite, Ciudad Capital. Hay zonas en las que, porque no hay la suficiente capacidad de recolección de los desechos, terminan así, pero las personas siguen depositando las bolsas o lo que haya a las calles, en zonas donde hay ríos, y es un problema preocupante. La cultura es fundamental. Si no cambiamos la cultura, podemos tener las mejores leyes, pero por eso tenemos que seguir trabajando. Entonces, acá, bueno, ven una imagen, este es de un periódico de la localidad, que los puntos rojos muestran los sitios donde hay vertederos a cielo abierto. Si los ven, están muy cercanos a las costas, zonas de eje de mucha población. Tenemos al menos 8 rellenos sanitarios que cumplen las condiciones mínimas para operar, pero sí hay realmente una debilidad estructural que se ha buscado suplir, se han hecho estudios, se han hecho propuestas de cómo solucionar, pero este es un problema de Estado y es un problema que realmente va a requerir mucho tiempo, mucha planificación, y que es algo que de verdad se necesita. En el tema de plástico, estas son imágenes de la ciudad capital. Hay un área de Bahía de Panamá, Costa del Este. Acá un científico que nos apoyó hace unos años, el doctor Daniel Suman, que trabaja en la universidad allá en Florida, hacía una estimación de al menos cuánta cantidad de plástico pudiera llegar a las costas, si tomamos en cuenta población, si tomamos en cuenta la mala disposición de los desechos. Podríamos hablar de un estimado de entre 15.300 y 40.600 toneladas métricas de plástico, un equivalente a más o menos 13 camiones de basura que están llegando a nuestros océanos llenos de desechos plásticos. Acá si ven un poco esta imagen en rosa, los colores más intensos es la gran cantidad de población en esos sitios, y esos sitios son donde también hay estos problemas un poco de la cantidad de desechos plásticos. Sí se hizo un estudio internacional en el 2015, y en el caso de Panamá tenían una proyección que si seguíamos generando la misma cantidad de desechos, basura marina plástica, para el 2025 ya lo duplicamos. La proyección anterior ya llegamos a las 70.000 y más toneladas métricas de plástico al mar. Entonces, Marviva tienen varios componentes, o sea, ahí está el tema pesquero, pero hay una línea en los temas de contaminación marina que tratamos de trabajar en 3 ejes. La parte de la sensibilización, a través de campañas masivas, en redes, medios de comunicación, en eventos, el fortalecimiento de la normativa nacional y local, y también apoyar a las autoridades en ese fortalecimiento de sus capacidades en estas 2 esferas, y promoción de buenas prácticas para establecimientos comerciales y consumidores. Acá ven un poco una muestra, tanto la parte virtual como la parte de vallas, MUPIs, que nos han permitido a través de diversos proyectos el poder seguir un poco calando en la gente. Hemos buscado, y es importante el buscar ese apoyo de las autoridades. Ahí vemos en alguna que nos avalan las autoridades competentes en el ambiente, en el aseo, en la protección del consumidor, que ellos se suman en estas causas. Acá, bueno, no sé si Alejandro igual va a poder compartir. Estamos muy agradecidos de esta oportunidad. Recientemente finalizamos una campaña que se llamó Reutilizando el Plástico, gracias a Blake's Production Inc. y Macan Panamá. Les voy a pasar un instante de la manera como hacemos sensibilización. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí. Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver. Gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. ¡Oh!
Seguro que la campaña gustó mucho, se lanzó en los 3 países y contagió, pero el principal mensaje es que queremos ya no ser ciudades de plástico. Así que este tipo de campañas de verdad nos apoya, nos enriquece, nos ayuda. Hay mucha empatía, los actores se suman. En el 2019 pudimos hacer la primera carrera sin plástico desechable. En toda la carrera, el circuito, nadie llevó absolutamente nada de plástico con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá. Fue un buen precedente y bueno, y seguimos, ¿no? El tema de fortalecimiento de capacidades, hemos hecho capacitaciones en estos 2 últimos años, 3 últimos años, a gobiernos locales en ciudades costeras. En la provincia de Veragua es una provincia central y en la ciudad capital, para fortalecer capacidades en función de las normas, porque muchas veces tenemos las normas, pero el tema es la implementación. Y un asunto clave es el recurso humano. Aquí, bueno, fuimos testigos y tuvimos la oportunidad de estar cuando la ley de las bolsas, que prohíbe las bolsas de polietileno, en Panamá solo se está prohibiendo las bolsas de polietileno y se promueven las bolsas reutilizables. Y bueno, presenciamos cuando la ley fue sancionada, apoyamos un acuerdo municipal del Distrito Capital para la reducción de plásticos de un solo uso, en eventos, en las mismas compras internas. Acá al final, y me gustó mucho escuchar los temas de microplástico. En Panamá también tenemos, bueno, acá quizás no se ve muy bien, pero en el medio, al lado mío, está representantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, un centro que está haciendo investigación sobre microplástico. En el 2020 mostró hallazgos en playas tanto del Caribe como del Pacífico. En el Caribe se encuentran más pellets. Bueno, puede ser, hay diversas opciones, pero bueno, hay mucho el tema del transporte marítimo en la zona, entonces ellos van a seguir haciendo estudios y al lado hay un científico del INDACASAT, el doctor Gittens, que también ha hecho investigaciones y que respaldó, porque en todas estas acciones importantes, la ciudadanía, el gobierno, los científicos, los ambientalistas, los ciudadanos, que nos interesa cambiar, ahí estamos, ¿no? Y tratar de procurar también acá un poco las reglamentaciones. Hay una ley pendiente de reglamentación, la de basura cero. Tratamos de impulsar y apoyar los temas de consultas a todos los sectores, privado, público, academia. Acá, bueno, simplemente es una muestra de que las cosas aparentemente pueden empezar en chiquito, pero pueden replicarse. En Panamá, las primeras normas de reducción y provisión de plástico empezaron a nivel municipal, en zonas costeras. Hay una provincia que se llama Bocas del Toro, que ellos empezaron prohibiendo las bolsas de plástico en el 2017, antes de la prohibición que se dio a partir de 2018, y también incluyeron la parte de los vasos y cubiertos plásticos y de foam, solo para los artículos de llevar, ellos regularon esto. Y bueno, acá llegamos un poco, considerando el día y la fecha de la libre de plástico. La ley de bolsas reutilizables en Panamá prohíbe estas bolsas de polietileno y ya entró en vigor. Daba 2 plazos, uno para los minoristas y otro para los mayoristas, pero ya la norma está en vigente en todo el territorio nacional, con la excepción de las bolsas de polietileno que se utilizaban para alimentos húmedos, alimentos, cuando todavía no hay factible algo que las reemplace, que minimice ese impacto ambiental. También está la excepción de las bolsas de basura, que también se da esa excepción. Entonces, esta norma tuvo su impacto también. No se crean, todavía no tenemos datos de análisis comparativos de cuántos menos bolsas plásticas se ven en el país. Yo sí le digo, como ciudadana que camino y que también transito las calles de la ciudad, les puedo decir que antes en Panamá habían fantasmitas, que yo decía, mira ya el fantasmita, era la bolsa plástica, así que rodaba y rodaba, porque no podíamos comprar nada mínimo y ya nos daban como 3 bolsas plásticas. Entonces al menos esos ya no se ven tanto. Igual hay que ajustar y hay que mejorar algunas cosas. Sí, la autoridad de aduana reconoció que a los 6 meses ya habíamos bajado las importaciones, 54% no importábamos bolsas de polietileno. Sí, también a la resistencia, porque son medidas que no gustan mucho, una demanda inconstitucional contra esta medida,
Y la Corte realmente reafirmó el derecho a un ambiente sano, que está consagrado en nuestra Constitución, y no le dio la razón a la persona que se veía afectada por el tema de las bolsas. Hoy día, y casualmente en este mes de julio, inicia la aplicación de otra ley que fue aprobada en diciembre del año pasado, que tiene que ver con la reducción y el reemplazo progresivo de plásticos de un solo uso, que no solo contiene medidas ya un poco más coercitivas de eliminamos estos productos, sino que establece que Panamá tiene que generar un plan estratégico para la reducción de plástico de un solo uso, que tenemos que tener esto como a nivel de política, que en alguna medida también los particulares, los ciudadanos, las empresas, necesitamos reducir el plástico y hacerlo un hábito. Y también está la parte, como le decía, muy gráfica. A partir del 1 de julio, en Panamá no debe comercializarse, venderse. Estos artículos son 7, que incluyen los de palillos de oído, los envases estos para refresco, palillos de plástico, todo lo que son la parte de los palillos de diente que sean de plástico, no. Los forros de la lavandería, que bueno, actualmente está habiendo un poco de resistencia, queja, pero son cosas que no requerimos, son cosas que más es el perjuicio que causa el ambiente que el beneficio que nos puede causar en el corto plazo. Ya al otro año entrarán los envases de alimentos, de plástico, de huevos y platos desechables y revolvedores. Y por último, en el 2023 entrarían los carrizos. Sí, todo tiene que ir de la mano. Lo coercitivo y lo legal va de la mano de las buenas prácticas. Y tenemos en Marví un programa regional de establecimientos comprometidos a echado plástico desechable, que en los 3 países tenemos establecimientos comprometidos. En el caso de Panamá yo les puedo hablar que tenemos al menos 31 establecimientos que han dicho, ¿saben qué? Nosotros podemos reducir el plástico desechable de una manera voluntaria, de una manera contundente. Y hay hoteles, restaurantes, hay operadores de buceo que aún en medio de esta pandemia han dicho, sí, nosotros queremos un mejor ambiente, nosotros sabemos que este potencial turístico que tenemos es gracias a que ese ambiente permanezca sano, y entonces todos se han comprometido en reducir el plástico desechable. Nos han dado videos testimoniales, nos han dado un poco de sus experiencias. Aquí nada más le voy a compartir brevemente, antes de terminar, un poco el efecto multiplicador. No se escucha, Tania, no se escucha. No se escucha. Bueno, para no dilatar el tema, sí quiero mencionarles el caso de Israel. Todos estos videos están en YouTube de Marviva, y él hablaba de cómo se motivó a sumar al chao plástico dentro de su establecimiento, y a la vez cómo él con sus usuarios, con sus inquilinos, con sus clientes, hizo ese efecto multiplicador de que ellos también se preocuparan más por el ambiente y lo que estaba pasando. También estas experiencias nos han permitido generar herramientas, publicaciones que en las próximas semanas van a estar disponibles en la página web de Marviva, donde establecen lineamientos de cómo ser un negocio plástico desechable, con guías, con ideas que puede cualquier establecimiento tomar en cuenta para reducir, y con los testimonios de cada uno de estos importantes miembros de esta fuerza que ayuda a decir chao plástico desechable. Trabajamos con municipalidad. Ha sido gracias, y antes de concluir, tengo que reconocer a la Oficina de Océanos y Asuntos Internacionales, Científicos y Medioambientales del Departamento de Estado de Estados Unidos, OS, conocida, porque auspició un proyecto que en los últimos 3 años nos ha permitido seguir fortaleciendo nuestras acciones en el ámbito local y nacional en los temas vinculados a sensibilización, fortalecimiento de capacidades
y estas buenas prácticas. Para más información de Marviva están nuestras redes sociales, está en nuestra página web, estamos en Marviva Panamá, en Twitter, en Instagram, Facebook y YouTube, Fundación Marviva, y nuestra página web que es www.marviva.net. Muchas gracias y de verdad es un honor para mí estar aquí con ustedes, apoyarlos y estamos a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias, Tania. Vamos a ver cuánto tiempo estoy aquí. Es frustrante, pero bueno, gracias de verdad. Yo no tengo, o sea, acabo de entrar de manera que no tengo el anterior chat, pero sí había unas preguntas para Luisa, en principio para Luisa y otras que incluso pueden también Tania. Si quieres puedo leer algunas de las preguntas, Alejandro. Si quieres, déjame leer la primera que tenía para Luisa. Y dale, perfecto. Mira, Luisa, Humberto Camisotti preguntaba si el protocolo de muestreo está disponible por escrito. Y se planteaba su duda porque él entiende que no todos los polímeros plásticos flotan. Algunos tienen una densidad mayor al agua, al menos agua dulce. Primero le contestamos a Humberto, por favor. La persona aún está, porque yo vi que dijo, creo que puso un teléfono para que se comunicaran con él, pero respondo igual de todas maneras. El protocolo es totalmente algo demostrativo, algo para hacer con escuelas, con muchachos voluntarios. La idea es sensibilizar, es que las personas, principalmente de comunidades costeras, pero público en general, todo el mundo, entiendan o vean o perciban que ahí en la arena hay unas cositas muy chiquititas que pueden ser ingeridos por invertebrados marinos, por aves, y pueden dañar el tracto digestivo de esos animales, y si son comestibles nosotros lo podemos ingerir. Entonces, si bien es verdad que hay algo muchísimo más científico, donde el protocolo es mucho más detallado y más con cuidado, más de cuidado, eso nos lo explicó la Universidad de Oriente. Para este caso, este video es algo muy demostrativo, es nada más la función o el objetivo principal es sensibilizar. Entonces, este protocolo no está formalmente por escrito, se lo puedo pasar, que es simplemente el guión del video, pero el protocolo que nosotros, del cual para hacer nos basamos, fue el protocolo que utiliza la gente del grupo de plásticos y microplásticos de la Universidad de Oriente, del Instituto Oceanográfico de Venezuela de la Universidad de Oriente. Muy bien, muchas gracias. Y todos los polímeros plásticos flotan, no todos flotan. Algunos tienen una densidad mayor al agua. ¿Qué comentario tienes allí? Eso es lo que entiendo. Lo que pasa es que los expertos en plástico no están acá. Ya te digo, nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo de sensibilización hacia las comunidades. Explicar lo mejor posible eso. Ahora, tengo entendido que plásticos hay, pero muchísimas variedades con densidades diferentes, con toxicidad diferente, con las aplicaciones externas, los colores y lo que le aplican externamente es totalmente diferente uno de otro, y me disculpan que no manejo muy bien el tema. He participado con la gente de la Universidad de Oriente, pero no es mi tema, honestamente. Ya les digo, nosotros estamos tratando de llevar a la mayor cantidad de personas posible un tema para que sea conocido por mucha gente. Ok. Y María Cristina hace una pregunta que a lo mejor puede ser interesante, en el sentido de que si se podrían reportar esos datos en caso de que se realice en modo personal. O sea, ustedes además de eso están acopiando los datos que cualquier persona en cualquier parte de Venezuela lo hace. ¿Eso lo han planteado o no? Sí, la idea es que los datos que recojan con la planilla que está en el video nos los hagan llegar a Fudena. Y nosotros estamos, si bien es verdad que no es un protocolo científico, es ciencia ciudadana. Y eso, algún tipo de aporte puede haber, y estamos empezando a ver con quién vamos a hacer alianzas para sacarle el mejor provecho posible a los datos que van a recoger las personas que hagan el trabajo. Apenas, yo creo que han sido muy pocas las comunidades, porque estamos hemos estado en plena pandemia, la gente no ha podido acercarse a la playa,
Por el lado de los coordinadores regionales del Día Mundial de las Playas, creo que solamente ha sido Avista, la Fundación Avista, los que han podido hacer muestreos, porque están bastante cerca de la playa, pero esperamos que ahora, a partir de ahora, cuando la gente empiece un poco, la flexibilización empiece y los grupos de estudiantes y voluntarios puedan dirigirse a las playas, ya se incremente el número de personas que hagan el muestreo. Y sí, la idea es que nos dejen los datos a nosotros. Humberto te deja su correo hasta allí para que lo copie. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Kiko, te dejo las preguntas que tengas para Tania. Y bueno, déjame leer en el chat y Okay. ahí decidimos exactamente quién responde la pregunta. Bueno, yo tenía aquí un comentario de Sandra Giner, que creo que ella también se ausentó, que decía que ya que tenemos muchos parques nacionales en la costa que son visitados para el disfrute de las playas, si hay conversaciones o proyectos conjuntos con Imparques donde se plantee disminuir el uso de plásticos de un solo uso dentro de los parques. No sé si tú tienes algún comentario. Yo quisiera, en mi exposición iba a decir algo de eso, iba a estar en algún momento en la exposición, pero evidentemente esa es una de las acciones que se pueden hacer, que son, yo no conozco ningún proyecto que Imparques esté desarrollando ahorita, pero, por ejemplo, para Isla Galápagos, el gobierno de Ecuador prohibió las bolsas plásticas. O sea, llegar con bolsas plásticas a Isla Galápagos está prohibido. ¿Ok? Y eso fue una decisión ejecutiva, es decir, eso fue del gobierno que decidió eso, no está apoyada por ninguna ley. Y aún así, una noticia de hace 15 días dice que, tenemos un micrófono prendido, por favor. Hace 15 días salía que unas 26 especies de Galápagos estaban amenazadas por plástico, básicamente que es plástico que viene desde la costa de Ecuador y de Perú porque las corrientes los llevan. Entonces, una decisión ejecutiva podría llevar a que el Instituto Nacional de Parques o el Ministerio de Ecosocialismo estableciera regulaciones no solamente con las bolsas plásticas, sino con pitillos y con tapas, con botellas, en al menos los parques marinos costeros. Eso es lo que yo creo. ¿Okay? Mientras sigue Kiko buscando, te preguntan, Luisa, que si este año va a haber día de playas, si es factible. Sí, disculpen que lo había apagado. Eso es lo que queremos. Queremos poder hacer este año el Día Mundial de las Playas. Nos estamos preparando para eso, pero no sabemos qué cosas surjan de aquí a allá. Esperemos que, bueno, empiece un poco más la flexibilización, se abran las playas. Si va a ser en semana restringida, la rodamos el Día Mundial de las Playas una semana más para una semana de flexibilización. Vamos a extender para que se haga no solamente un día, sino que se pueda hacer los siguientes fines de semana durante todo el mes. Tenemos que esperar, pero sí vamos a hacerlo, esperamos hacerlo. Ya contamos con el apoyo de Ferretería Jepa, que es el que todos los años nos da el apoyo con las bolsas plásticas. Así que bueno, atentos a las redes sociales de Fudena para que estén informados. Gracias. Tengo varias cosas escritas en el chat. Por si favor. Me permite, leo. Carlos Torres dice, nosotros los Scouts tenemos un programa mundial donde todos pueden participar, que se llama Embajadores de la Marea de Plástico. La idea es cumplir con los ODS. Siento que sería súper interesante hacer algo entre todas las personas que queremos un cambio. Y continúa Carlos Torres diciendo, aparte, actualmente estoy participando en un proyecto para el cuidado de las tortugas marinas, que es en la sabana. El objetivo es ayudar a las tortugas que son sumamente afectadas por el plástico. Después tenemos Carlos Tinoco. En un momento determinado, el Ministerio del Ambiente preparó una resolución para controlar el uso de no reciclables y plásticos y la disposición de desechos sólidos, al menos en parques nacionales, monumentos y parques de recreación. Se hablaba de la prohibición de producción de envases, bolsas, los aros de las latas de refresco, etc. Pero esa opción se descartó porque era muy radical. Sin embargo, la propuesta más moderada no prosperó. Ignoró la razón, pero pues el borrador fue elaborado
en la propia consultoría jurídica del ministerio. Creo que es falta de voluntad política. Carlos Tinoco también dice, el Ministerio del Ambiente, hasta que se creó el Ministerio de Agua, casi siempre tuvo al frente ingenieros civiles hidráulicos, y después, desde que es el MINEC, los ministros han sido, dice él, patéticos en su gestión, a pesar de haber pasado por allí personas con presunta formación ambiental. Después Ronnie Chacón dice un detalle. Ronnie Chacón es de San Cristóbal, por cierto, lo conozco. Él tiene una escuela de reciclaje en San Cristóbal, tal vez la única en su tipo en Venezuela, y comenta lo siguiente en el chat. Un detalle, para la disposición de los desechos debe usarse es la bolsa de aseo, no una bolsa de supermercado o de ASA como son conocidas, ya que no son fabricadas con tal fin. Estas últimas de usarse son reciclables igualmente, pero no para botar el aseo. Es un tema de costumbre de años, una práctica que suma para la problemática en la recolección. Una persona le dice a Rónica, claro, si Ronnie está aquí, le pudiéramos darle la palabra un poquito más adelante, para que explique un poquito más. Carlos Tinoco, nosotros usamos las bolsas que llaman de franela, pero para la recolección de basura en la casa. En el edificio compramos 3 pipotes para la disposición de desechos, tales como plástico, papel y cartón, latas y vidrio, y una empresa hace la recolección semanalmente. En la casa de familia se saca la basura en horas determinadas, etcétera, etcétera. Esa compañía probablemente es Multirecicla, y Carlos Tinoco, sospecho que vive en Caracas, pues, ¿no? Y efectivamente Multirecicla está haciendo un trabajo bien importante en recuperación de desechos. A ver, continúo por aquí. Hablando de los plásticos que son más pesados y menos pesados que el agua, Humberto Camisotti dice, un amigo ingeniero en polímero me explicó una vez que el PET y el PP se pueden separar porque uno flota y el otro no. Esos son los comentarios que tengo en el chat. ¿Algún ponente quiere hacer un comentario sobre ellos? Bueno, evidentemente es muy difícil hablar de, digamos, de todo lo que se debería hacer para solucionar el problema del plástico cuando nosotros tenemos un sistema de gestión de residuos sólidos que no promueve la separación en el origen, no promueve el reciclaje, donde incluso los sistemas de recolección de la basura en la ciudad son arcaicos. Entonces es muy difícil, pero hay que pensar en el futuro. El primer país que prohibió las bolsas plásticas fue Bangladesh, y es un país pobre, pero lo tuvo que hacer porque los costos generados en términos de salud por las obstrucciones que generaban las bolsas plásticas en los sistemas de drenaje, pues los obligó a tomar una decisión como esa. Entonces, y la experiencia en todo el mundo dice que diferentes países, por diferentes motivos, de diferentes culturas, de diferentes ingresos, han generado soluciones al problema de las bolsas plásticas, pero seguramente al otro los plásticos. Así que esa situación que vemos en Venezuela como terrible, bueno, seguramente en muchos países se ven terrible. Yo vi una foto de lo que presentó Tania, y esa disposición, mala disposición de los residuos sólidos en la calle y mala recolección. Bueno, ustedes tienen al menos una buena cantidad de sitios de adecuada disposición de desechos para el manejo de los desechos. Aquí en Venezuela, si hay 2, son muchos. Entonces, creo eso. No sé si Tania quieres comentar algo. Sí, quizás recapitular lo que les decía. El tema de la educación es fundamental, porque al final las medidas de prohibición tienen un impacto, pero a más largo plazo es esa conciencia. Una anécdota de nuestra legislación de bolsas reutilizables. Como solo es polietileno, se hicieron disposiciones técnicas y se ha asegurado que las bolsas plásticas, porque se venden bolsas plásticas mucho en los almacenes de ropa y varios, ¿no? Entonces, estas bolsas ya no contienen polietileno. Muchas dicen pueden ser compostables industrialmente, son bioplásticos, etcétera. Pero en el país no tenemos una planta compostadora industrial. Entonces,
como les decía, ninguna norma va a poder acaparar el hecho de que seamos conscientes de que tenemos que reducir los desechos plásticos que generamos y empezar con los plásticos desechables, porque nos han demostrado que el impacto que genera visual, ambiental, a la salud, o sea, es tal que no podemos perder ningún momento. Entonces, aun cuando la norma no haya llegado de la mejor forma, agarrarnos de la norma, y si no hubiese la norma, tratar de seguir impulsando esos cambios. Las generaciones que inician y las que están en el medio, los jóvenes, van a hacer realmente muchos cambios en este mundo, pero ellos que nos piden, a los que estamos un poco más adultos, que estamos ahora pudiendo tener la oportunidad de hacer alguna incidencia en la esfera pública o privada, nos piden esas oportunidades, ¿no? Entonces, yo reitero mi felicitación a este foro, a las iniciativas que hace la Botiquería, Tierra Viva, Fudena, a los de Caracas, realmente por todo este apoyo que han dado, porque de verdad esto hay que seguir haciéndolo en todas partes. Gracias, Tania. Veo un comentario de Esmeralda Mujica, que dice que en el municipio de Carirubana, en el estado Falcón, se eliminó por decreto en el 2011 el uso de bolsas plásticas. Eso sirve para comentar que, en efecto, aquí solamente 2 municipios hicieron alguna ordenanza en torno a bolsas plásticas. Carirubana no fue que lo prohibió, Carirubana lo que hizo fue que la transformó en que no se podían utilizar bolsas plásticas tradicionales, sino bolsas oxodegradables, es decir, que son igual bolsas de plástico, pero se degradan más rápidamente. Y el otro fue Chacao, pero Chacao se fue al otro extremo y entonces exigía que los comercios tuvieran bolsas biodegradables, bolsas que no se producen aquí, que son muy costosas. Ninguna de esas 2 ordenanzas, hasta donde sé, está en funcionamiento en la actualidad. Pero bueno, hay bastante experiencia en todo el planeta como para que los próximos alcaldes que se elijan tengan algún criterio para eso, ¿no? Había otra pregunta por acá, Kiko, si me permites, algún comentario o pregunta. Bueno, muy orientado a lo que tú estabas comentando, Tania. Cristina Fiol dice que hay que educar a todo nivel, sobre todo a los tomadores de decisión, y no dejar el tema a la gente que no maneja la realidad y desconoce los conceptos básicos para manejar y gestionar este problema. Yo creo que eso también es fundamental. A ver, hay una de Naerlik, dice: buenas tardes, gracias. Referente al Día Mundial de las Playas, inquieta a la organización en el sentido de generar gran cantidad de desechos producto de empaques que contienen refrigerio que se brinda a los voluntarios. Luisa, ¿puedes comentar eso? Bueno, la idea es que esos envases se los lleven, no los dejen en la playa. Entonces, bueno, está de parte de la persona que está al cuidado de la playa o organizando esa playa, decirles a las personas que están participando, que están llevando envases para comida, que se los tienen que llevar, porque el asunto es que tienen que tener una buena disposición de desechos sólidos, no los pueden dejar en sitios donde con la primera brisa o con el agua van a tener al mar o van a tener a sitios donde no deben estar. Eso es porque cómo decirles no lleven envases de plástico para sus refrigerios, ¿no? Eso es imposible. La idea es que sepan que deben tener una adecuada disposición. Ahí yo también diría que cada uno de nosotros puede revisar y además de eso proponerle a terceros de qué hago yo en mi día a día y qué puedo cambiar yo para que este tema de los plásticos pueda empezar a tomarse digamos, a nivel individual y llegar a lo colectivo, ¿no? Desde comprar frutas en envases plásticos, porque todavía eso se ve, hasta usar pitillos. Yo soy el que digo que yo ni siquiera la chicha la tomo con pitillo, porque ya me acostumbré a eso, pero es eso lo que cada uno puede revisar en el día a día para ver cómo lo podemos cambiar. Claro.
Bueno, yo quiero primero agradecerle a los expositores, agradecerle a Botiquería, a Anacarí y a Caracas Ciudad Plural por todo el apoyo. Les expreso realmente mis disculpas por lo que ha sucedido con mi exposición. Ojalá que podamos hacer algo técnico para incluirla en lo que va a estar disponible en YouTube a partir del día sábado. El día sábado, bueno, vamos a estar trabajando en el tema del Día Internacional Sin Bolsas Plásticas. Yo les invito a que se sumen con mensajes, con iniciativas, con su foto, con una bolsa ecológica y diciendo yo no soy bolsa. Y hagamos nosotros también unos seres multiplicadores de estas ideas que son tan necesarias. Espero que podamos hacer algo nuevamente. Les deseo mucho éxito a lo que están haciendo cada uno, a ustedes Fudena, a ustedes de Mar Viva, y desde Fundación Tierra Viva ahí coloqué las redes sociales que son Tierra Viva BZLA en Instagram y en Twitter. Por favor estén pendientes porque vamos a seguir comunicando y bueno, esperamos tener el sábado, tener el video para todo esto. De nuevo, muchísimas gracias por su participación, por su paciencia y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Muchas Tania, gracias. encantada, a la orden por aquí. Igual. Gracias, gracias.